Hola, ¿cómo estamos? Seguimos en tu sesión de sábado de catequesis y todos los sábados estamos analizando el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arbe. Es un libro muy antiguo, pero que está de una manera muy hermosa explicado el catecismo. Claro, te lo debes de complementar con lo que es el catecismo de la iglesia, el actualizado. Pero bueno, es una nueva forma también, o es una forma también de complementar estos conocimientos. Y seguimos viendo las propiedades de la fe. Te recuerdo lo que vimos en la clase anterior, hace 15 días. Vimos cuáles son las propiedades de la fe y nos dice en la pregunta 30 el padre José de Arbe, dice, ¿cómo ha de ser nuestra fe? Y dice, cuatro puntos fundamentales, te los recuerdo porque esto sí lo vimos hace 15 días. Dice, fe debe ser universal, debe ser firme, constante y viva. Y nos explicaba a manera de detalle, ahorita lo vamos a hacer un poco resumido porque vamos a avanzar con otra sección interesante, pero nos decía que nuestra fe es universal cuando, sin exceptuar cosa alguna, creemos todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe. Esto es, como decía en esa ocasión, que es precisamente como que nosotros debemos de recibir y debemos de recibir lógicamente todo lo que Dios nos ha mostrado. No podemos escoger lo que nosotros querramos, que digamos, no, pues no me conviene tal o cual sacramento, no me gusta o no me gusta lo que me enseña el magisterio en ciertas cosas, no. Nosotros tenemos que tener una fe sólida en Jesucristo. Y lógicamente en la Iglesia Católica, que es la fundada por Jesucristo. Entonces no podemos hacer un Dios o una iglesia a nuestra manera, como que fuera una especie de menú, un catálogo, donde yo voy a ir escogiendo las cosas que a mí me agradan y las que no me agradan las voy a desechar. Me estoy refiriendo a situaciones fundamentales de nuestra fe. La siguiente pregunta nos decía el padre, ¿cuándo es firme nuestra fe? Y dice, nuestra fe es firme cuando creemos sin dudar. Y explicábamos que ciertamente la duda, pues nos puede llegar a cualquier momento a nosotros, ¿verdad? Cuando nos desesperamos ante alguna situación, pero cuando nos damos cuenta de lo que representa la fe, cuando nos damos cuenta de que Jesús nos ha dicho muchas veces que le agrada que tengamos confianza. Cuando estaba en la Divina Misericordia, decía, si quieres agradarme más, confía en mí. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Por eso la importancia de buscar la fe. Sí, nos podemos tambalear, claro, somos seres humanos, pero cuando nos damos cuenta, cuando analizamos, cuando razonamos, debemos de volver a tener la confianza siempre en Dios. Luego dice, ¿cuándo es constante nuestra fe? Cuando estamos, nos dice el padre José de Arbe en la 33, en la pregunta 33, cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, aún la vida misma, antes de apostar de la fe, o sea, antes de olvidarme de la fe, de irme de la fe. ¿Qué significa esto? Pues significa simple y sencillamente que tenemos que darle la prioridad a lo que lo tiene. Ciertamente tenemos prioridades que son importantes, como el trabajo, como la familia, como los amigos, pero muy por encima de eso está Dios. Dios tiene que ser para nosotros nuestro primer nivel, nuestra primera prioridad. Y conlleva esto, lógicamente, a la fe y al desarrollo de la misma. Ahora, aquí nos quedamos hace 15 días y hice un pequeño análisis anterior para que recordáramos, por si no lo habías visto, lo puedes localizar en youtube.com/supercatólico o en mi Face o en Supercatólico TV en el grupo de Face. Pero aquí ya manejamos algo nuevo, dice en la 34. ¿Qué cosas llevan a la apostasía de la fe? O sea, ¿qué cosa lleva a alejarme de la fe? Y aquí el padre nos dice algo muy interesante. Dice, alejarme de la fe, nos lleva primero al orgullo y la cavilación presuntuosa y temeraria sobre los misterios de la religión. O sea, empezar a sentir, a olvidarme de cuestiones de la fe, a olvidarme de cuáles son mis principios, y en algo práctico puede ser que yo deje de asistir a misa. Alguien me puede decir, bueno, pues ahora no podemos asistir a misa en muchos lugares, efectivamente, pero
tenemos la posibilidad de ver la misa a través de las redes sociales, a través de la televisión. Y si yo digo, pues no voy a misa, se me olvidó ver la misa por televisión o por internet, aquí me estoy alejando de mi fe. Estoy haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque me estoy olvidando de Dios, como lo que acabo de decir. Dios tiene que ser mi primer lugar. Dios tiene que ser el fundamento de mi vida. Y si yo me voy olvidando de las cosas prácticas, de las cosas usuales, de fortalecer mi fe, como en este caso lo que es ver la Santa Misa, aunque no puedo hacerlo de manera presencial tal vez, pero sí verlo de manera visual a través de lo que son los medios digitales. El otro dice el descuido de la oración y demás deberes religiosos. Importantísimo, hermano. La oración tiene que ser nuestro pilar de vida. Tiene que ser parte de lo que es este conjunto de elementos que conforman nuestra fe. ¿Qué otra cosa también nos separa de la fe? Dice el espíritu mundano y una vida viciosa y en especial deshonesta. Si nosotros nos apegamos al mundo solamente, si nosotros nos empezamos a olvidar de las cosas de Dios, luego muchas veces pasa que nos olvidamos de Dios. Ojo, Él no se olvida de nosotros, pero nosotros sí nos olvidamos de Él. Y después cuando hay algún problema, queremos regresar a 1000 por hora como el hijo pródigo. Y Dios es tan bueno que nos va a recibir. Pero la pregunta es, ¿será correcto eso? ¿Será correcto como a veces hacemos, que de repente nuestra vida es un relajo, es una situación muy extraña, alejados de Dios, y antes de morir queremos acercarnos a Él? Qué bueno. Qué bueno que así sea, pero hay una cosa importante, hermano. Si no da tiempo de poder cambiar nuestra vida antes de morir, ¿qué va a pasar? Hay un predicador católico que tuvimos la oportunidad de traerlo, que da un testimonio muy hermoso de un amigo que tenía y le decía a este muchacho, el predicador le decía, acércate a la iglesia, ven a la iglesia. Y decía, no, Nel, dice que así hablaba él, no, Nel, después voy, ahorita tengo 14 años. Después se lo volvió a decir cuando tenía 17, 18 y le decía, no, Nel, ahorita estoy todavía joven, no tengo necesidad de ir a la iglesia, gracias. ¿Y qué creen que pasó? Él cuenta en un tema que da, que precisamente en una ocasión hubo una riña ahí en su ciudad y falleció. Y entonces fue él a su velorio y se acordaba de esas palabras que le decía este muchacho. No, ahorita no, Nel, ahorita no. O sea, no quiero ir a la iglesia ahorita, más adelante habrá tiempo. Y entonces él reflexionaba de que ya no tuvo tiempo. Entonces, por eso es importante que no dediquemos nuestro tiempo al mundo, que más bien lo dediquemos hacia Dios. Claro, no podemos separar del mundo, no podemos vivir como que fuera así en una esponja, no en una esponja, en un lugar específico, así como algo que no nos podemos separar del mundo. No, claro, tenemos que ser parte del mundo. De hecho, la palabra lo dice, que somos parte del mundo, pero fíjense bien, debemos de saber cuáles son mis prioridades. Debo saber a quién debo de tener, lo que acabo de decir, en primer lugar. Otra cosa dice que nos aleja de la fe es la lectura de libros o periódicos irreligiosos o impíos. Bueno, en ese caso, este librito ya está un poquito desactualizado, aunque todavía se da esos casos, ¿verdad? De que alguien pues pueda leer estos libros, pero ahora en la actualidad las cuestiones digitales, ¿verdad? Ciertamente Dios es el que nos ve, Él sabe lo que vemos, Él sabe lo que hacemos, Él sabe cuál es nuestra intención. Si estoy viendo en Facebook y aparecen unas imágenes incorrectas o en cualquier otro medio, en YouTube o cualquier otro canal, y aparece algo incorrecto, ahí no estoy cometiendo ningún pecado. El pecado es cuando yo regreso a verlo o ya empiezo a pensar lo que vi, ¿verdad? Si yo veo algo en una película que no es correcto, ¿verdad? Que es algo que no es adecuado a lo que es la voluntad de Dios, simple y sencillamente volteo a otro lado, trato de olvidarme de eso y no estoy cometiendo ninguna falta. Acuérdense que para tener un pecado mortal hay que tener tres cosas: materia grave,
plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es algo que quebrante los mandamientos de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa y pleno consentimiento es que sabiéndolo lo quiero hacer. Y en ese caso ya es un pecado mortal. En caso contrario es un pecado venial, si falta alguno de esos tres elementos, al menos uno. Pero hay que tomar en cuenta que los pecados veniales también son pecados y también son ofensas para con Dios, ¿verdad? Te invito a que investigues. Hemos manejado muchos temas al respecto. Y la otra que dice, la número quinta, que nos aleja de la fe, dice: todo trato demasiado familiar con personas que se burlan de la religión, con incrédulos y con todas aquellas que ponen en peligro nuestra fe. Si nuestro ambiente es un ambiente de amigos, que son personas que están en contra de la iglesia, bueno, pues nosotros debemos de ser medios para tratar de evangelizar de una u otra forma. Pero no vaya a pasar al revés, que entonces al nosotros estar en un medio anticristiano, antirreligioso, nosotros nos vayamos volviendo exactamente igual como están esas personas con las que estamos conviviendo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con quiénes nos juntamos, qué es lo que hacemos. Muy por encima de la amistad, que es algo muy hermoso, también está, nuevamente vuelvo a decir, Dios y nuestra fe. Entonces debemos de saber a quiénes escogemos como amigos. Y lo que son las citas o las cosas que nos menciona al respecto del Padre son las siguientes. Dice, por ejemplo, en una cita bíblica: yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has venido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Eso en Mateo 11:25. ¿Ve? Entonces te ha revelado a ti, te ha dicho a ti cómo es la palabra, te ha dicho a ti cuáles son las cosas que le agradan. Tenemos que responder en consecuencia. Luego dice: el que se mete a escudriñar la majestad de Dios será oprimido de su gloria. Es decir, nosotros no debemos de cuestionar, eso está en Proverbios 15. Nosotros tenemos más que cuestionar muchas cosas de por qué Dios hizo esto, por qué Dios permite esto. Tenemos nosotros que confiar en Dios y buscar el discernimiento para poder entender qué Dios quiere hacer o qué nos quiere decir a través de las situaciones, a través de las cosas que nos van pasando. Luego dice: os será quitado a vosotros el reino de Dios y dado a gente que rindan frutos, o sea, obras buenas. Eso está en Mateo 21:43. Esto es importante. Si nos alejamos de la fe, dice aquí la palabra, entonces nos pueden quitar lo que nos han dado. Es decir, nos pueden quitar esa gracia, esa fe. ¿Por qué? Porque no la estamos aceptando, porque no la estamos haciendo enriquecer. Acuérdense de la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde le dio a cada quien algo, y alguno por ahí, ese talento, ¿verdad? Que tenía, pues agarró y lo fue a enterrar porque dice: no vaya a ser que se pierda. No, las cosas que Dios nos ha dado tienen que dar frutos. Tenemos que hacer que crezcan para gloria de Dios. No solo en cuanto a talentos, sino en cuanto a lo que estamos hablando ahorita, que es precisamente nuestra fe. Y luego dice en otro pasaje bíblico relacionado con el tema, dice: te recomiendo, hijo Timoteo, que mantengas la buena conciencia, la cual por haber desechado, decía, algunos vinieron a naufragar en la fe. Vean qué interesante. O sea, aquí la palabra de 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice: te recomiendo, hijo Timoteo, que tengas la buena conciencia. La conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la que nos dice lo que tenemos y lo que podemos y lo que no podemos hacer. Tenemos que dejarnos guiar por esa conciencia, que es precisamente, como nos enseña por ahí el catecismo, la voz de Dios. Y entonces, aquí hay otro más, ya para ir terminando, el número 4 dice: por ventura puede un hombre esconder el fuego en su seno sin que ardan sus vestidos, o andar sobre las ascuas sin quemarse las plantas de los pies. Es decir, nosotros no podemos andar en el fuego, es decir, en el pecado, en la tentación, sino sí que nos perjudique. Claro que nos perjudica, y nos perjudica en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida humana, porque acuérdense que el espíritu es parte de nosotros, o sea, no está separado de lo que es nuestro cuerpo, de nuestro ser. ¿Cuántas veces a lo mejor te sientes mal espiritualmente, sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes que estás en pecado o alguna otra situación que espiritualmente sientes que están mal? ¿Y cómo repercute también en el estado de salud? A lo mejor a veces cuando sientes muchas cargas en cuanto a pecados, muchas situaciones, también físicamente te sientes mal. ¿Por qué es eso? Simple y sencillamente porque el aspecto espiritual es parte de nosotros. Nuestro espíritu es parte de nosotros integral, o sea que nos tiene que afectar
Y aunque nosotros no lo vemos, Dios sí ve cómo estamos espiritualmente. Y como quinto y último menciona aquí, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de oveja, más que por dentro son lobos voraces. Está en Mateo 7:15, ¿ok? Entonces, vean qué interesante. Entonces, tener cuidado, lo que dijimos hace rato, de lo que son, pues, las personas que están a los lados y más que nada tratar de ayudarlos, ¿verdad? En lo posible. Claro, uno no es perfecto, pero bueno, puedo a lo mejor a un amigo, a un familiar, puedo aconsejarle, puedo orientarlo para que, pues, se acerque más a Dios, para que pueda ser una de esas ovejas que han regresado al redil, que han regresado a la presencia de Dios. Y la última pregunta, 35, con esto terminamos. Dice, ¿cuándo es viva nuestra fe? Te acordarás que te dije que habían 4 elementos. Bueno, que era que nuestra fe tiene que ser universal, firme, constante y viva. Y la última es, ¿cuándo es viva nuestra fe? Nuestra fe es viva cuando vivimos conforme a la fe, precisamente, evitando lo malo y practicando el bien como la fe lo prescribe. Siempre que nos topemos con alguna situación, con alguna duda, que no sepamos qué es lo que debemos de hacer, debemos de pensar, primero invocar al Espíritu Santo y también pensar qué Dios haría en este caso, qué sería lo correcto, qué sería lo adecuado. Y si es algo muy complejo, algo muy difícil de poder discernir, de poder entender, pues debemos de ir con algún sacerdote, con algún religioso, religiosa o con alguien que yo sepa que me puede orientar de acuerdo a la voluntad de Dios. No con alguien que me puede revolver, no con alguien que me puede al contrario desorientar mi fe. Y menciona aquí, como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso la fe tiene que estar llena de obras de ayuda hacia los demás. Hay muchas formas de hacerlo. Y nos dice aquí para terminar en la aplicación práctica, evita cuando puedas todo lo que pueda poner en peligro tu fe, sobre todo la cavilación presuntuosa sobre los misterios de la religión, la lectura de libros o escritos malos y el trato de personas incrédulas o viciosas. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Aquí podríamos también actualizarlo un poquito, ¿verdad? Dime qué publicas. No, eso estaría medio extraño, ¿verdad? Pero bueno, te lo dejo a ti de tarea para que tú analices qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer que nuestra fe no se pierda, que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe tenga firme. Pues hay que hacer todo lo que nosotros podamos realizar sacramentalmente en oración, apegado al magisterio de la iglesia. Que el Señor te bendiga y ojalá te agradezco mucho que lo compartas y sobre todo que lo vivas. Este video que grabo, si le va a servir al menos a una persona, pues ya tiene mucho beneficio el tiempo invertido, lo que es la grabación, la lectura, lo que es el repaso de este tema, el análisis y la edición, todo, subirlo a internet, todo tiene validez si tan solo con una persona le sirve algo de lo que aquí está. Ojalá lo compartas para gloria a Dios y nos vemos el próximo sábado donde vamos a continuar con este libro del Padre José de Arbe y vamos a hablar acerca de la confesión de fe. Vamos a hablar qué tan importante es la señal de la Santa Cruz. Que el Señor te bendiga y seguimos. Ánimo, acuérdate compartirlo y nos vemos. Hasta luego. Muy buenas tardes.